Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy Quiero un libro tuyo va a hablar mucho de comunicación, de marketing, de gestión cultural, pero también de historias compartidas, porque mi invitada de hoy, que es Ana Gázquez, hemos trabajado juntas durante muchísimos años y luego, pues los caminos se han separado, pero mantenemos un contacto y me gustaría que ella, la que considero la mejor directora de comunicación que he tenido yo conmigo trabajando nunca, hablemos mucho de estos temas. Hola Ana, gracias por estar aquí. Hola Carmen, y gracias a ti por invitarme, por tenerte aquí. Sí. Claro, es que creo que eres una persona muy interesante a la que voy a situar para los que no conozcan. Ana Gázquez es periodista, está especializada también, ha hecho marketing y ahora mismo es la gerente del Ateneo de Madrid, que es un cargo, Ana, con mucho peso, que nos explicarás ahora un poquito también cuáles son tus expectativas y tus proyectos en el Ateneo de Madrid, que es algún sitio que yo recomiendo a los que no lo conozcan que vayan, porque tiene una actividad cultural muy interesante. Pero antes de eso, como les decía, Ana y yo coincidimos en Ediciones B, en comunicación, donde hicimos grandes cosas de las que me gustaría mucho que habláramos. Después estuvimos trabajando también, yo creo que fueron 8 años, ¿no? En Martínez Roca. Ella era la responsable de comunicación y marketing. Y después ha estado en otro sitio que me parece otro trabajo apasionante, que es en la agencia Prodigioso Volcán, donde ha llevado muchos proyectos culturales, comunicación, etc. Así que creo que tenemos materia de sobra para hincarle el diente a este tema que nos apasiona a las dos. Totalmente, Ana, por donde quieras. Pues igual por el principio. Yo creo que a mí me parece interesante recalcar cómo han cambiado los tiempos en el mundo editorial, que es donde tú y yo nos conocimos al principio de todo, y cómo enfocábamos y cómo enfocabas tú en la comunicación entonces, y quizá un poco por diferencia como se hace ahora, ¿no? Porque recuerdo que en Ediciones B nosotros revolucionamos mucho esto. Gracias a tu trabajo nos llevamos a presentar a los libros fuera de España. Presentamos en República Dominicana La tumba de Colón, que estuvo aquí el otro día Miguel Ruiz, y que yo creo que en parte gracias a ese proyecto de comunicación, y que me gustaría que ahora explicaras cómo lo enfocaste, pues el libro vendió mucho. Pero también nos fuimos a Egipto con Antonio Cabanas, al que vi el otro día y que vendrá aquí, porque la verdad es que fue también otro impacto enorme de libros. Sobre todo a mí me llamaba la atención, Ana, cómo tú estudiabas un libro y hacías la estrategia de comunicación. ¿Qué es lo importante para vender un libro para ti en el sector editorial desde el punto de vista de marketing y comunicación? Mi estrategia, o tal como yo lo veo, es la misma hace 20 años que ahora. De hecho, ahora te diría que es más vigente, y es que para mí el libro es un producto. Con eso yo creo que lo engloba todo. Un producto cultural, un producto que puede tener distintas salidas, y sobre todo lo que tiene es una narrativa. Todos los productos, hasta cualquiera que te encuentres, esta misma mesa, este micrófono, todos los productos tienen una narrativa, tienen una historia, y si no hay que inventársela, claramente. Entonces, en el tema del libro, claro, es más fácil, porque diríamos que el propio producto te da la historia. Pero muchas veces puede ser el autor, puede ser todo lo que haya en torno a eso, pueden ser perchas de actualidad o informativas. Entonces, es plantearse el libro como un producto. Es decir, desde que está gestándose hasta que sale. Y eso tiene distintas fases. Entonces, esto se plantea como si fuera una campaña en la que estás lanzando una bebida, por ejemplo, o un coche, exactamente igual. Eso en el sector, ya no solo editorial, te diría cultural, ahora está un poco más normalizado,
porque tienes distintas herramientas y formatos, pero hace 20 o 25 años, cuando nosotras estábamos haciendo lo que, fíjate, pues había tiempo, claro, no solo era punto de venta, librería y después que te pudieran sacar una entrevista en Babelia. Diríamos que teníamos que alargar la historia y teníamos que alargar la vida de ese producto con distintas salidas, porque a lo mejor no era un libro de Babelia, a lo mejor era un libro que podía tener su enganche, por ejemplo, en seguidores de libros de viaje o en historia, en amantes de la historia. Y de pronto no hay nada más, y tú lo sabes, para atrapar a alguien que conocer la intrahistoria de algo. Sea del libro, sea del autor, sea del lugar donde tiene lugar, o donde se desarrolla, ¿no? Que puede ser en varios. Entonces el tema de, por ejemplo, los viajes de prensa era una de las formas de poder extraer, de poder exprimir eso, pero en medio de eso había otras cosas que se podían hacer. Entonces diríamos que para mí la visión de un libro era un lanzamiento que empezaba desde mucho antes de tener el libro en las manos, desde que el autor entregaba ya directamente, incluso antes, que trabajábamos muy bien de la mano en la contratación, que muchas veces es que planteábamos contigo que eso era una maravilla, una estrategia de comunicación antes de que el libro prácticamente estuviera terminado. O sea, eso verdaderamente te hace sentir todo el proceso de una forma que, aunque no cambies nada, sí que es cierto que te hace partícipe y lo vas, diríamos que vas vibrando con él y es más fácil después acomodarse hasta que termina. Y para nosotros no terminaba, las veces que nosotras empezamos a trabajar no terminaba con he terminado el viaje de prensa y entrego un clipping y se le entrega al autor. En medio de eso pusimos en marcha redes sociales, que ahora parece una cosa muy normal, pero es que arrancamos con redes sociales de autores como Maxim Huerta, Fiona Ferrer, como Mario Conde y muchos otros que se hacían redes sociales del libro y también del autor, que después cada uno después se gestionaba y se movían ellos por su cuenta, pero en aquel momento era una cosa muy exótica que la propia editorial estuviera llevando a cabo esa acción que diríamos que era marketing. Entonces ahora mismo el marketing y la comunicación, tal como está planteada en el mundo cultural, ya no te digo editorial, son un mismo departamento. En aquel momento, y tú lo sabes, eran dos departamentos que no es que fueran diferentes, es que estaban enfrentados. Sí. O sea, es que eran marketing era el que vendía librerías y el que llevaba comercial, y comunicación era prensa que hablaba con Babelia y hacía unas entrevistas. Entonces, juntar las dos cosas, bueno, pues era una cosa un poco diferente. No es que fuéramos, no sé, pioneros, pero sí que es cierto que de pronto era un planteamiento que era un 360, por decir un poco en plan Paquita Salas, era un 360 que verdaderamente funcionaba y como se ha demostrado, porque a día de hoy verdaderamente casi todos los grandes grupos editoriales y todas las empresas culturales funcionan de esa forma. O sea, realmente eso es un círculo. O sea, son dos cosas que deben ir juntas. O sea, no puede ir separada, la estrategia es la misma. Claro, no, y además ahora, o sea, cuando nosotros empezamos, recuerdo perfectamente que para mí, dentro del grupo Planeta, que es en el que estábamos, claro, había que unificar la misma persona en marketing y comunicación, que eras tú, que era muy novedoso porque realmente era lo mismo. O sea, era lo mismo. Son facetas diferentes, pero enseguida nos dimos cuenta de las redes sociales, que ahora las tiene todo el mundo, las editoriales, todo, pero que en ese momento pues eran muy, 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 muy innovadoras y era algo que empezaba, decían, bueno, para los jóvenes, pero no tanto, porque recuerdo lo de Mario Conde y fue pues muy impactante y fíjate el impacto que tuvo Mario Conde y los seguidores y todo, y mucho fue a través de ahí. Sí. Lo que ocurre que es verdad que la prensa tenía un peso que yo creo que ahora no tiene. Totalmente. Esto es un cambio de paradigma en el que el impacto iba desde el punto de vista no solo de que le mandabas el libro y a lo mejor estabas hablando, ya por hablar de números, a lo mejor mandabas 150 libros porque ya habías hecho una criba de una base de 400 periodistas. Esos 150 libros, a lo mejor con suerte entre entrevistas y menciones o lo que sea, es que a lo mejor estabas hablando de que te publicaban un 30 o un 40% de esto. Después, si encima hacías un viaje de prensa, esto significa un reportaje muy grande. Eso en términos económicos, que siempre hay que medirlo así, por eso te digo la doble vertiente de marketing que también me gusta tener, en términos económicos, tú llegabas y entonces el lanzamiento de un libro a ti te había costado X, pero es que tú en retorno de presencia en prensa, la idea era duplicarlo o triplicarlo, que era lo que conseguíamos con esos viajes de prensa, en los que podías tener desde una portada de un país semanal o de un semanal, de un XL semanal y dentro 4 páginas. Eso en términos económicos diríamos que tiene un retorno brutal. Ahora
esos viajes de prensa no tienen lugar o tienen lugar de una forma más modesta o contenida, por decir de cierta forma, pero sí que es cierto que es que la gente, o sea, no se vende. O sea, el XL semanal, pues la gente no lo está, bueno, ni el XL, ni el País, ni el EL, ni todos los medios. Sí, el peso. Escasamente las televisiones pues tienen menos personas en cultura. O sea, quiero decirte, el paradigma ha cambiado totalmente. Entonces, intentar extrapolarlo o pensarlo, lo único que nos lleva es, a mí personalmente, a la nostalgia, porque creo que son tiempos que no van a volver, y hay para bien y para mal. Entonces, para mal, pues es una pena, porque verdaderamente diríamos que las promociones no solo se trabajaban de otra forma y más, sino que el libro se estiraba en punto de venta, porque siempre había, o intentabas que siempre hubiera un impacto en prensa. Ahora mismo está pasando lo mismo que con las películas de cine. O sea, el libro te aguanta muy poco en el punto de venta, porque verdaderamente diríamos que la salida de prensa se agota muy rápido. Entonces, eso sí que me parece que es importante. Sí, yo creo que ahora el enfoque es muy diferente y es más previo con lectores, o también en esa época no estaba Amazon de cuando tú y yo trabajamos, que yo creo que ha cambiado mucho la manera de vender libros también, porque ahora mismo la preventa tiene una importancia que antes, no digo que no tenía, porque nosotros hacíamos ese trabajo con los libreros mucho, pero además se sumaba en las redes sociales que estaban empezando y que ahora tienen un peso en de los lectores. Ahora cualquier cosa tiene una repercusión, una valoración en las redes, pero me da igual si es un libro, un restaurante, un viaje. O sea, ahora la obsesión es la valoración en las redes. Claro, eso nosotros en ese momento no lo teníamos, pero ahora, ¿cuál sería? En los últimos proyectos que tú has llevado en Prodigioso Volcán, que han sido proyectos muy ambiciosos, cuéntanos un poco cuál era la estrategia y qué tipo de proyectos, porque tú llevaste todo el tema de Frankfurt, España en Frankfurt. Cuéntanos un poco cómo... Bueno, ahí eran proyectos muy diversos y gestionaba el área, o era directora del área de cultura. Y entonces ahí va desde, no sé, el museo que tiene la Biblioteca Nacional, que os recomiendo, la verdad que es precioso, que diseñé o sobre todo creamos a través de la idea y con la visión de Mario Tascón, que era fue el fundador de Prodigioso Volcán. Pues por ejemplo eso, o la Feria del Libro de Frankfurt, que fueron por ejemplo 2 años de trabajo muy intensos con varias instituciones, y un poco también el tema trabajando la internacionalización de lo que es el sector del libro. Ahí aprendí mucho. Yo pensé que sabía bastante el sector del libro, pero la verdad es que ahí aprendí un montón, también por cómo la visión que tienen otros países de lo que nosotros hacemos en este país, no solo desde el punto de vista editorial, sino cultural. Creo que nos damos poco crédito para lo que se nos valora afuera. Creo que se está ¿tú crees trabajando que se nos mucho. Valora más? Sí. Que nosotros, o sea, somos poco... Verdaderamente, sí, ¿no? Sí. Sobre todo porque también ves lo que hacen otros y dices, estamos muy adelantados. Por ejemplo, en la parte de... Yo me quedé bastante impresionada con la parte de, por ejemplo, libros infantiles, juveniles, ilustrados, que es una cosa increíble lo que nosotros podemos llegar a exportar, la cantidad de autores que hay ahí, que están traducidos. O sea, diríamos que es una superficie que nosotros no vemos y que verdaderamente se mueve constantemente, y no sé, me llamó mucho la atención. Después había otros proyectos, por ejemplo, algunos con el Ministerio de Cultura también, con la Dirección General del Libro, que llevábamos, no sé, desde planes de fomento hasta proyectos que intentaban, pues eso, hacer la lectura crítica con niños. O sea, diríamos que en todo ese tiempo que trabajé ahí, que fueron 3 años, tocábamos todo tipo de cosas, pero también desde un punto de vista también muy moderno, muy digital. Entonces esto también me gustó mucho, porque claro, dentro de todo Prodigioso Volcán, que son 250 personas con distintas áreas, la mía de cultura es un poco diferente, porque claro, tú vas con tu conocimiento de cultura que comparas con el resto de las áreas, como sostenibilidad, como transformación y tal, y entonces vamos un poco retrasados en ese sentido en términos de digitalización, pero a la hora de la verdad el sector lo valora. Entonces valora unas redes sociales bonitas, un diseño que sea especial, una comunicación clara. Todo ese tipo de cosas se valoran mucho sin darse cuenta de que verdaderamente tienen que ponerse las pilas con eso. Entonces diríamos que fue duro, pero fue muy intenso y la verdad que muy bonito. O sea, que creo que es una labor que hay que seguir haciendo, porque después el sector cultural no quiere quedarse atrás. O sea, quiere seguir creciendo y haciendo cosas, y cosas que sean modernas, y agarrarse a
bueno, pues a los nuevos tiempos. Lo que pasa es que la propia estructura que nosotros tenemos desde institucionales hasta dentro de las empresas, diríamos que vamos un poco más retrasados que en otras áreas a la hora de implementar. Bueno, pero yo creo que en el mundo editorial, que es lo que yo más conozco, sí que ha evolucionado mucho toda la parte tecnológica, ¿no? Bueno, desde luego en el tema de impresión, por ejemplo, ha cambiado mucho. Yo creo que en el tema de también de propiciar redes sociales, encuentros con lectores, todo esto ha evolucionado, sobre todo en los grandes grupos también, es verdad. Sí. No tanto como en los Sí, pequeños. pero sí, o sea, todo el tema de los clubs de lectura, todo eso. Estoy hablando ya, doy un salto un poco más escalado, Institucional. que sería el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Ya. Que es algo que sí que en los grandes grupos me consta que se está trabajando y se está trabajando muy bien, pero diríamos que todo lo que rodea al tejido creador, bueno, ahí diríamos que es un tema que hay que plantearlo desde el conocimiento siempre, o sea, no desde el miedo, que es un poco lo que se está ahora haciendo. Entonces, en ese sentido, bueno, o sea, es un planteamiento que en otros sectores diríamos que, aunque vayan cautelosos, pero diríamos que se está adoptando, y aquí hay como está costando un poco más. Pero bueno, en fin, salvo eso, yo creo que el resto estamos muchísimo más adelantados y debido a lo que vivimos en el 2020, pues diríamos que se ha acelerado mucho todo el proceso, o sea que en ese sentido estamos, en el sector cultural yo creo que ahora mismo está muy bien y de hecho cuando sales fuera a otros países te das cuenta de lo bien que estamos. Bueno, yo creo que España tiene un sector editorial y un sector cultural fuerte, tenemos grandes autores, Sí. Estoy hablando del libro, pero grandes autores, grandes diseñadores, grandes ilustradores. Sí. Yo creo que los ilustradores, Sí. como tú decías, del libro infantil y juvenil, pues son, bueno, del libro de adulto buenísimos. Y yo creo que tenemos un potencial bárbaro, pero es verdad que la sociedad se transforma y con ello hay que transformar el mundo cotidiano y la gente, pues a veces, más que miedo, tiene como cierta pereza, ¿no? De decir otra cosa nueva, ¿no? Otra cosa, pero ¿tú qué recomendarías al sector en ese sentido, sobre todo en los campos que tú controlas más de comunicación, marketing, cómo llegar a los lectores, cómo rentabilizar ese esfuerzo de trabajo en los grandes grupos o en los pequeños grupos, porque en los pequeños grupos tienen su estrategia, alguna muy interesante también. Yo creo que son dos caminos. Uno, yo creo que es escuchar lo que está pasando, porque muchas veces se están cerrando a es que esto yo no lo voy a poder hacer, o por presupuesto, o porque esto no encaja dentro de lo que, tal como yo me planteo mi trabajo artesanal, con todos mis respetos y todo, fenomenal. Pero a veces hay que conocer exactamente de qué se está moviendo y a lo mejor hay una parte que te puede interesar, hay algo que sí que te puede atraer. Y después, por otra parte, yo creo que, fíjate que te digo, o sea, es que son como dos cosas que pueden parecer como muy contrapuestas, pero son la misma. Y es, por una parte, no tengas miedo a digitalizar y por otra, hace falta humanizar. O sea, son dos cosas como diferentes, pero no. Porque al final, a la hora de la verdad, yo creo que siguen faltando historias. Me da igual que el formato sea en redes sociales, me da igual que sea un reel, que me da igual que sea, no sé, un vídeo, pero al final lo que siempre va a funcionar es que alguien te cuente algo, que sea personal, que te mueva. O sea, eso a la hora de la verdad sí que es cierto que veo mucho enlatado, que o sea, veo que falta tocar pie muchas veces la parte que más humaniza. Y me falta incluso hasta en las contras de los libros. O sea, igual yo lo miro con una mirada un poco más crítica, pero sí. O sea, yo creo que sí. O sea, dirigirte más directamente al lector. Sí. ¿No? Sí. Hacer algo más personal. En el fondo es las redes sociales también, o sea, que es el canal, es eso. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que se guarda la gente? ¿Qué es lo que cuando tú te guardas algo en Instagram o qué compartes? En el fondo son cosas que te puedan mover. Entonces, necesitas un poco eso. Sí, lo que sí que es verdad es que a lo mejor tú puedes escribir un libro buenísimo, pero si la persona, el autor, autora de ese texto no tiene esa capacidad de comunicación, yo creo que se pone muy en valor ahora la capacidad de comunicación de los autores. Yo no voy a dar nombres, pero hay autores que su libro puede ser mejor o peor, pero les ves con una capacidad de comunicación que llegan a los lectores
y por tanto triunfan. Y otros que son incapaces porque cada persona somos de una manera, y es verdad que ahora mismo el tener ese dominio de hacer llegar a los demás de una manera personal, eso va a influir mucho en el mundo de la venta del libro, del éxito. Claro, es que ahora diríamos que la barrera que antes había, que no era una barrera, pero diríamos que la capa que había entre el lector y el autor, que podía ser la persona de prensa o podría ser el editor, ya ha caído. Entonces ahora mismo el propio autor gestiona sus propias redes, en la mayor parte de los casos. Entonces ahí diríamos que estás más expuesto, para bien y para mal. Entonces diríamos que hay más responsabilidad en torno a qué tipo de comunicación quieres. De hecho, en los autores hacer. se nota el que lleva propiamente las redes sociales, o quien se lo lleva a un community, o la propia editorial. Sí. Entonces es verdad que ahora esa idea que algunos autores que yo he conocido decían, bueno, yo escribo el libro y ya no hago nada más, eso ahora mismo yo lo veo inviable, ¿no? Sí, de hecho, imagino, no lo sé, te pregunto, que antes, por lo que yo os veía hacer a ti y al resto de los editores, se cogía el Nielsen, te reunías con el autor y en función de eso hacías, pues no sé, un escalado, ¿no? Pensabas. Ahora mismo yo creo que además del Nielsen, que no sé si se sigue usando, que entiendo que sí, se están cogiendo los seguidores también de las redes. O sea, es un valor también, entiendo que no definitivo, pero sí que entra dentro del peso, no lo sé. No, claro, eso ha cambiado muchísimo porque antes tú valorabas el texto o al autor y sus contactos o su capacidad de comunicación o su tal. Ahora yo creo que como en todo en España nos hemos pasado al otro extremo, y ahora hay gente que a partir de una serie de seguidores ya pues muchas editoriales les llaman y les dicen, oye, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que en el fondo no es tan diferente, Ana, te voy a decir por qué, porque yo recordaba esto en un curso hace poco, y es que cuando yo también empecé en esto, ibas a la gente de la televisión o a la gente de, bueno, pues de los cantantes o de los famosos, y no vale todo, porque tú puedes ser un programa de gran éxito y luego no vender el libro, o puede ser un programa más pequeñito y vender mucho. ¿Por qué? Porque el libro tiene que tener su propio espacio todo en eso. Tú tienes una comunidad de seguidores, pero a lo mejor la comunidad tuya de seguidores es porque les gusta verte en TikTok, en Instagram, en lo que sea, pero a lo mejor no, un libro no tiene sentido. O sea, tienes que encajar esa pieza también. Igual que antes con los famosos. Tú sabes perfectamente que hay gente que ha hecho una promoción brutal y que sale mucho en la tele y su libro no se ha vendido nada, y luego de repente hay otro enfoque y bueno, nosotros lo vivimos con Maxim Huerta claramente, que el enfoque del primer libro no se vendió absolutamente nada con una promoción brutal. Inmediatamente variamos un poco el enfoque porque él tenía talento y ya, la promoción varió. Bueno, es que él creció como autor, o sea, de pronto hubo un punto en el que decías, es que las colas que tiene de personas que quieren que le firme el libro, veías que no eran seguidoras de la tele y dices, se está construyendo un autor, se está construyendo diríamos que un personaje fuera de esto, y ese es el gran mérito que tiene Maxim a través de sus libros, porque eso verdaderamente lo construyó él, lo hizo él a sí mismo, y fue algo que verdaderamente lo vimos ver y lo vimos crecer, o sea, es así. Claro, pero que la gente desde fuera pudo ver que en el primer libro, que tuvo una campaña que era increíble. Y el libro era buenísimo. Pero sin embargo, la campaña tan centrada en todos los medios, porque además todo el mundo quería a Maxim y él lo hacía muy bien, entonces no se equiparó para nada con las ventas de ese libro. Ya en el siguiente libro, con su enfoque, con su crecimiento propio en redes sociales, porque el libro primero era buenísimo, no podemos decir es que el libro era malo. Sin embargo, y la promoción espectacular, pero no estaban ahí sus lectores. Sus lectores estaban en otra parte que no ve la tele y que construyó él mismo a través de sus redes. Bueno, y un trabajo también importante por parte de todos, ¿no? Pero por eso te digo que no vale el decir tienes mil millones de seguidores, 1 millón o 100.000 o 300.000, no sé, y el libro por eso va a tener la misma proporción. No.
Yo no creo que todos los influencers, que ahora mismo es como la profesión tal, y la búsqueda también en las editoriales, no todos tienen el mismo éxito, y diría que incluso no tiene nada que ver. O sea que volvemos al mismo punto. El lector al final, sea porque estés en la tele, sea porque estés en un periódico, también lo mismo en los periódicos. Que un autor fuera periodista no significaba que eso inmediatamente fuera... No, de hecho lo que pasaba es que solo te publicaban los de ese periódico. Aparte porque de eso, encima te podías sí. quitar o sea, la competencia no le publicaba porque era de la competencia y de pronto estabas ahí diezmando un poco la promoción. Sí, bueno, que eso también no sé si ha cambiado, pero es verdad que entonces, claro, como fueras de un periódico, el de al lado decía, no, es que es de este. Y entonces, claro, había un poco esa guerra que era... Pero bueno, cuando es un autor bueno y tú lo sabes y tienes Sí. libros consistentes, pues sobreviven. Si no es el primero, será el siguiente. Entonces es que estás así. Y ahora que has dejado ya esa faceta bueno, de la comunicación en el mundo editorial, ¿qué es lo que más recuerdas, con más cariño recuerdas, o qué es lo que crees que te ha enseñado más de toda esa etapa para tu nueva... Yo aprendí mucho del sector, o sea, del mundo editorial, porque claro, yo empecé en comunicación en Maeva, Sí, que tenía es yo verdad. 23 años. Entonces, claro, llevo toda la vida, o sea, la mayor parte de mi carrera ha sido comunicación editorial. Y la verdad que echo mucho de menos cosas, a mí me gusta, o sea, realmente lo recuerdo con mucho cariño, aprendí todo, porque verdaderamente es de donde vengo. Aprendí sobre todo a la gestión, a ver cómo digo esto si me suena mal, a la gestión de egos. Eso es muy importante porque te sirve en la vida para muchísimas cosas. Y después la gestión de proyectos. He tenido la suerte, por ejemplo, cuando trabajé contigo en todo el tiempo, ya sea como cuando estaba con vosotros en Ediciones B, como luego en Planeta, de contar con tu apoyo. Entonces, cuando tienes apoyo y te dejan como alas para poder explorar, yo creo que ahí también vas aprendiendo fórmulas de gestionar estos productos, que son estos libros que hablábamos, ¿no? Y entonces trabajas en equipo y es una forma, no estás tan solo. Yo en Maeva estaba sola con la editora, entonces aquí diríamos que tuve ese apoyo y entonces te da más margen para poder crecer. Y eso me ha servido para todo. O sea, realmente la gestión del proyecto me ha servido ya sea a través de comunicación, la gestión económica, que claro, eso se nos olvida, pero claro, la parte de prensa Sí. también tiene esa parte. Claro. Por supuesto, tienes un presupuesto y te tienes que ajustar a él y Sí, porque para la maximizar. gente que no lo sepa, cuando un departamento de comunicación y marketing tiene un presupuesto, Sí. y con ese presupuesto a lo largo del año hay que ajustar las inversiones, los gastos, etcétera, etcétera. Y entonces, hombre, es verdad que desde luego conmigo lo mirábamos todo juntas, porque yo creo que esas cosas hay que hacerlas en equipo. Sí. Y entonces en el equipo decidíamos apostar por este libro o por otro, porque bueno, la vida es así, no puedes dedicarle con todo el cariño del mundo, le dedicas a todos, pero en unos pones más el acento porque necesitas tener un presupuesto y necesitas bueno, cumplirlo, y también en comunicación. Entonces yo creo que es fundamental, pero yo creo que ahí tú también, el hecho de conocer a los autores desde el principio, que yo siempre intentaba que el equipo, y sobre todo tú, porque aunque hay otro modelo, que hay editores que hasta el final no llega el de comunicación. Yo no, sabes que yo, porque creo que todo se planifica desde el primer momento y tienes que saber qué puntos fuertes tiene el autor a la hora de promocionarle y qué puntos débiles. Claro, si es una persona que se muere hablando, pues a ver cómo lo hacemos, pero no le puedes llevar ahí a... No, de hecho, en alguna ocasión hicimos hasta formación. Sí, también. Hacíamos simulacros Recuerdo. de entrevistas. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, o sea, todo eso es aprendizaje, por supuesto. Y que te ha servido. ¿Y ahora cómo es tu actividad en el Ateneo? Cuéntame. Bueno, ¿Qué proyectos tienes? Llevo 2 meses Por eso. escasos, entonces... Toda la ilusión. Claro, sí, toda la de ilusión empezar. y sigo aprendiendo. Claro que la idea era esta. O sea, yo siempre la idea es seguir aprendiendo. Entonces, ahí gestiono el equipo de personas, entre los que hay pues gente de actividades culturales, que son los que gestionan ahora las presentaciones de los libros. O sea, que ahora lo veo desde otra barrera. Sigo viéndolo desde todos distintos prismas, menos el de autora, que es lo que me falta. Yo creo que Bueno, prácticamente... tendrás que acabar haciendo un libro ya.
Sí, bueno, a ver, pero eso y después también la parte de comunicación, claro, también, la parte de patrimonio, diríamos que tiene distintas vertientes. Gestiono al equipo y gestiono un poco, pues eso, lo que tiene que ver con la casa, que es una casa que, como bien sabes, tiene 200 años, entonces tiene muchísimas historias en torno a eso. Ahora mismo estamos muy contentos porque la actividad que tenemos es brutal, hay 900 actividades al año, 900. al día hay como 4 o 5 presentaciones, conciertos, los fines de semana también. Entonces, bueno, vivimos, entre otros, hay una parte de alquileres y tal, pero diríamos que seguimos basándonos en el tema de los socios, que los socios se han incrementado desde hace un par de años o así, que cambió la Junta de Gobierno y se han incrementado de una forma exponencial. Hay 1.000 socios más desde hace un año, o sea que estamos muy contentos y nada, bueno, también te invito a que te hagas socia. Bueno, cuéntanos para toda la gente que le está escuchando qué hay que hacer para hacerse socia de la Bueno, Ateneo. en la web lo tienes, pero Vale. básicamente en la web aparece, tú rellenas tus datos y todo eso. Necesitas 2 avales, que eso no es ningún problema dentro del Ateneo, porque sabes que hay muchos de las salas incluso y de los eventos que son solo para socios, y entonces una vez que haces esto se vota, cada entrada de socio se vota en las asambleas que hay de la Junta General, pero bueno, normalmente sale adelante y entonces se te comunica y ya eres socio de pleno derecho. Ahí tenemos socios, pues imagínate, en 200 años, pues 6 presidentes de gobierno, premios Nobel 5, y la verdad es que es una casa muy especial. Estoy ahí conociéndola porque yo todavía no puedo decir que la conozca y estoy contenta, o sea, estoy aprendiendo muchas cosas y todo eso y ahora, bueno, pues aprendiendo, sobre todo estoy aprendiendo. Y quizá el objetivo sea llegar a más gente joven, porque tienes la imagen quizá del Ateneo es una imagen como más seria, ¿no? Sí, después O fíjate, ya no. yo creo que se va haciendo, cada vez hay más también por las actividades, cada vez más gente joven, está entrando los socios, se ha bajado también la edad media, entonces se ha bajado, o sea, concretamente en este último año se ha bajado bastante. Entonces, en ese sentido, o sea, bien, hay cosas muy especiales, como, no sé, como los desayunos que montamos o como los Me Acuerdo, que lleva Miguel Reyán, que es una maravilla. También con Palmira y con Munarriz, que han venido aquí. Sí. Entonces, hay cosas, la verdad, que especiales. Yo os diría que os apuntaréis a la newsletter para que todas las semanas lleguen, o sea, las actividades, muchas de ellas, la mayor parte de ellas son abiertas al público y otras que son solo para socios o que de pronto son actividades. Por ejemplo, ahora están los cursos de verano de la Escuela de Verano del Ateneo, que hay cursos desde oratoria hasta magia, hasta cómo conocer homicidios y crímenes. O sea, ahí tienes 9 cursos que son muy variados. Entonces, por ejemplo, los socios tienen un descuento, los que no son socios pues también pueden asistir con otro precio. Claro. O sea que, bueno, diríamos que es una casa que no para. O sea, es todo el tiempo de 9 a 11 todos los días. O sea, seguro todos los días. Que va a parar menos, Ana. Oye, pues ya tienes una socia más, eso lo voy a hacer hoy mismo. Pero que esto ya se ha acabado. Parecía que eran 3 minutos, pero se ha acabado. Así que me alegro mucho. Espero que vengas más adelante, porque estoy convencida que seguirás haciendo cosas y comunicando como tú bien lo haces. Y nada, yo me alegro muchísimo de haberte tenido aquí hoy, igual que de haber trabajado tantos años contigo, que ha sido súper divertido, porque hay que decir que aunque parezca así más seria, hemos trabajado muchísimo, pero hemos hecho muchísimas cosas muy divertidas juntas y seguro que lo seguiremos haciendo. Seguro que sí. Así que muchas gracias, Ana, y hasta siempre. Gracias, Carmen. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web, joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.